Dejé que mi padre y su nueva esposa se quedaran en mi casa porque él estaba pasando por dificultades financieras, pero solo un mes después, su esposa llamó y dijo algo impactante. Hola a todos. Mi vida siempre ha sido difícil, desde el momento en que nací. Verás, mi madre falleció mientras me daba a luz en el hospital. Fui criado por mi papá, quien, de alguna manera, culpaba a un bebé literal, o sea, a mí, por la muerte prematura de su esposa. Durante toda mi infancia, no pasó un solo día en nuestra casa sin que mi papá me recordara, a su manera cruel, que yo era la razón por la cual mi madre ya no estaba en este mundo. Constantemente me decía cómo mi nacimiento había arrebatado a la persona que más amaba y cómo en realidad nunca había deseado tenerme. Señalaba que, debido a que mi vida le había costado tanto, yo debía esforzarme y estar a la altura de ese precio, de lo contrario, la muerte de mi mamá habría sido en vano. Como te puedes imaginar, escuchar esas duras palabras siendo niño fue devastador. Era muy joven para comprender del todo las complejidades del duelo, la pérdida y la ira. Yo también necesitaba a mi mamá, pero ella ya no estaba, y el único progenitor que me quedaba me trataba como si yo fuera el problema. Mi papá, quien se suponía debía ser mi protector, mi guía, mi fuente de consuelo, se convirtió en el que constantemente me recordaba que no me quería en su vida, que mi mera existencia era una maldición. Crecer en ese ambiente fue increíblemente difícil. A menudo me sentía culpable simplemente por existir y respirar. Hubo momentos en los que desesperadamente quería hablar con él, decirle cuánto me herían sus palabras, cómo me hacían sentir que no pertenecía ni siquiera en mi propio hogar, pero el miedo me mantenía en silencio. Las pocas veces que intenté hablar, solo me encontré con más amargura y enojo de su parte. El resultado fue una infancia marcada por un profundo sentimiento de soledad y aislamiento. Mientras otros niños tenían padres que los animaban, que los consolaban cuando estaban tristes y que los hacían sentir seguros, yo sentía que constantemente caminaba sobre cáscaras de huevo, intentando no activar más el resentimiento de mi papá hacia mí. No solo me dolía la falta de amor, sino también la presencia de tanto enojo y culpa dirigidos hacia una parte de mí que no podía cambiar, el simple hecho de que estaba vivo. A pesar de todo, intentaba comprender el dolor de mi papá. Sabía que perder a mi mamá lo había destrozado y que nunca se recuperó por completo de esa pérdida, pero eso no hacía que fuera más fácil soportar el peso de sus palabras. Solo era un niño tratando de encontrar mi lugar en un mundo que a menudo me parecía frío y hostil. Sin embargo, a pesar de todo el dolor, en el fondo aún anhelaba su aprobación, su amor, su reconocimiento. Siempre esperaba que, a pesar de todo, de alguna manera pudiera hacer que mi papá se sintiera orgulloso de mí. Recuerdo la anticipación que sentía cada vez que llevaba a casa un boletín de calificaciones con buenas notas, pensando que quizás esta vez las cosas serían diferentes. Iba hacia él lleno de emoción, ansioso por mostrarle lo que había logrado, esperando una sonrisa, una palabra de aliento, algo que me hiciera sentir que yo era suficiente a sus ojos. Pero siempre era lo mismo. Apenas miraba mis notas, dejaba escapar un gruñido y me decía que siguiera estudiando, que aún no era suficiente. Me señalaba que había cientos de otros niños que podían obtener esas calificaciones, así que en realidad no era gran cosa. En lugar de orgullo o aprobación, me encontraba con indiferencia y con el recordatorio constante de que no estaba cumpliendo con sus expectativas. No importaba lo bien que me fuera, nunca era suficiente para él. No era solo en lo académico donde sentía el peso de su desaprobación. Cada vez que quería hacer algo fuera de la escuela, como jugar algún deporte o participar en actividades con mis amigos, él lo descartaba de inmediato. Me decía que lo único en lo que debía concentrarme era en mis estudios para poder salir de su casa lo antes posible. Esas palabras dolían, recordándome que yo era más una carga para él que un hijo digno de ser querido y cuidado. Mis amigos hablaban de cómo sus padres los animaban a explorar sus intereses y disfrutar de su infancia, pero para mí no existía tal apoyo. Constantemente me recordaba que solo era un invitado en su casa y que debía hacer lo que él dijera o correr el riesgo de ser echado. Los fines de semana, que deberían haber sido un momento para relajarme o divertirme con amigos, no eran diferentes. Si alguna vez pedía salir o pasar tiempo con mis amigos, él empezaba a despotricar sobre cómo estaba malgastando su dinero, aunque lo único que quería hacer era algo sencillo, como pasar el rato en casa de un amigo o ir al parque. Lanzaba una perorata sobre lo mucho que trabajaba para pagarme la escuela y cómo yo no tenía derecho a desperdiciar tiempo o recursos en mantener amistades. Era como si cualquier cosa que me trajera alegría o una sensación de normalidad automáticamente se considerara indigna o frívola para él. Recuerdo que uno de los recuerdos más dolorosos fue cómo reaccionó en mi cumpleaños número 15.
Ahora, la mayoría de los niños esperan con entusiasmo sus cumpleaños, planeando fiestas o reuniones con amigos, pero para mí era un día lleno de temor. Cada año él no quería que celebrara mi cumpleaños, pero ese año pensé que sería diferente. Quería salir al cine con mis amigos y comer pizza. Cuando finalmente reuní el valor para pedirle algo de dinero, se enfureció. Me gritó y me dijo que no tenía derecho a celebrar ese día, ya que también era el día en que mi mamá había fallecido. Me dejó claro que mi cumpleaños siempre sería el peor día del año para él y que nunca debería ni siquiera pensar en disfrutarlo. Como resultado, nunca celebré con mis amigos. Como puedes imaginar, con el tiempo, todas estas experiencias repetidas me enseñaron que mi papá claramente me odiaba y no quería tenerme cerca. El rechazo constante y la crítica constante me pasaron factura, haciéndome sentir que siempre caminaba sobre hielo delgado, tratando de no hacer nada que activara su ira o desaprobación. Lentamente, aprendí a guardar mis esperanzas y sueños para mí mismo. Dejé de esperar su aprobación o aliento porque sabía que solo me llevaría a la decepción y al dolor. Hice todo lo posible por ser fuerte por mí mismo y concentré toda mi energía en obtener buenas calificaciones para poder escapar de la casa de mi papá. Al final, todo el arduo trabajo, la perseverancia y la determinación que puse en mis estudios finalmente dieron sus frutos. Recuerdo el momento en que recibí mi carta de aceptación a una universidad de prestigio, con una beca completa. Fue una mezcla de alivio y orgullo. Finalmente, iba a salir de la casa, lejos del control opresivo de mi papá, y a comenzar un nuevo capítulo de mi vida donde podría vivir a mi manera. Irme de casa se sintió como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Por primera vez en mi vida, era realmente libre. Esos 4 años en la universidad fueron algunos de los mejores días de mi vida. Fue un periodo de autodescubrimiento, crecimiento y alegría. Finalmente podía vivir como un joven adulto normal, experimentando todas las cosas que habían estado fuera de mi alcance durante tanto tiempo. Mi papá ya no tenía control sobre mí, aunque trataba de extender su influencia incluso desde lejos. Pero ya no le hacía caso. Había pasado suficiente tiempo de mi vida bajo su control, y ahora era mi momento de tomar mis propias decisiones y forjar la vida que quería para mí. A pesar de toda la libertad recién encontrada y la diversión de la vida universitaria, no perdí de vista mis metas. Mantuve mis calificaciones altas, decidido a aprovechar al máximo la oportunidad que tanto había trabajado para obtener. Pero también me aseguré de disfrutar y experimentar todo lo que la universidad tenía para ofrecer. Fui a fiestas, me uní a clubes, hice nuevos amigos, perseguí mis hobbies y finalmente comencé a vivir la vida como siempre había imaginado que podría ser. Fue durante este tiempo que conocí a mi novia, Seila. Conocerla fue una de las cosas más inesperadas, pero maravillosas que me ocurrieron en la universidad. Desde el principio, hubo algo en Seila que me atraía. Ambos somos increíblemente similares, ambiciosos, motivados y enfocados en construir nuestras carreras. Pero, más allá de eso, lo que realmente hizo que nuestra relación fuera especial fue la forma en que nos conectábamos a un nivel más profundo. Seila me entendía de una manera que nadie más lo había hecho. Una de las cosas que más amo de ella es cómo podemos sentarnos juntos durante horas sin la necesidad de llenar el silencio con palabras. Me permite perderme en mis pensamientos, algo que es increíblemente raro de encontrar en una relación. Con Seila, nunca me siento presionado a ser alguien que no soy. Disfrutamos de la compañía del otro, ya sea hablando de nuestros sueños y metas o simplemente sentados lado a lado, cómodos en nuestro silencio. Seila fue la primera persona en mi vida que realmente me hizo sentir que no tenía que cargar con el peso de la culpa que había estado arrastrando durante tantos años. Ella vio claramente el dolor con el que había estado viviendo, el dolor que se había convertido en una presencia constante en mi vida, al punto de que casi no lo reconocía como algo anormal. Seila señaló lo profundamente incorrecto que era que mi papá me culpara por la muerte de mi mamá y como ningún niño debería tener que soportar una carga así. Ella me alentó a buscar terapia, algo que hasta entonces nunca había considerado. Las palabras de mi papá estaban tan profundamente arraigadas en mi mente que ni siquiera me daba cuenta de que había una manera de liberarme de su influencia. Ir a terapia fue una de las experiencias más transformadoras de mi vida. Al principio no fue fácil, confrontar la realidad de mi crianza, reconocer el trauma que había soportado y aprender a desmantelar las creencias tóxicas que había interiorizado requirió mucho valor y esfuerzo. Pero la terapia me abrió los ojos de una manera que nada más había hecho. Me permitió entender cuán defectuosa era la forma de pensar de mi papá y cuánto merecía yo algo mejor.
Poco a poco aprendí que no tenía la culpa de la muerte de mi mamá y que el enojo y la amargura de mi papá eran problemas que él debía resolver, no yo. A medida que comenzaba a sanar, recuerdo que empecé a sentir más enojo hacia mi papá. Era como si todo el resentimiento que había enterrado profundamente dentro de mí finalmente estuviera saliendo a la superficie. Había pasado tantos años tratando de ganarme su aprobación, de ser el hijo que él quería que fuera, mientras cargaba con la culpa que él había puesto sobre mis hombros. Pero ahora me estaba dando cuenta de que nada de eso era mi responsabilidad y de que él me había impuesto de manera injusta y cruel su dolor y su ira. Esta rabia hizo que fuera difícil para mí mantener cualquier tipo de relación con él. Durante mis años universitarios casi no hablábamos, y cuando lo hacíamos, nuestras conversaciones eran cortas e intensas. Yo reaccionaba con dureza, incapaz de ocultar la amargura en mi voz, y tenía poca paciencia para sus intentos de controlarme o criticarme. Hubo una vez en que finalmente lo confronté por todo. No era algo que había planeado, simplemente salió en un momento de frustración y emoción acumulada. Le dije sobre todos los años en que me había culpado por la muerte de mi mamá, cómo sus palabras y acciones habían afectado profundamente mi salud mental y cómo no iba a dejar que siguiera haciéndome daño. Le dejé claro que ya no iba a ser su chivo expiatorio y que merecía ser tratado con respeto y dignidad. De lo contrario, lo cortaría permanentemente de mi vida. Por primera vez, no tuvo nada que decir. No se disculpó, lo cual esperaba, pero tampoco negó lo que estaba diciendo. Después de esa conversación, noté un cambio en la forma en que mi papá interactuaba conmigo. Parecía intentar ser más amable, menos severo cada vez que hablaba conmigo, como si estuviera haciendo un esfuerzo por cambiar, por ser más considerado con mis sentimientos. Sin embargo, a pesar de este pequeño cambio en su comportamiento, nuestra relación seguía siendo tensa. Los años de dolor y resentimiento no podían borrarse tan fácilmente. Apreciaba el pequeño cambio en su comportamiento, pero el daño que había hecho tomaría más que eso para reparar la relación, si es que podía repararse. Con el paso de los años, aunque mi relación con mi papá ha seguido siendo amarga, ya no siento el mismo nivel de enojo o culpa que antes. He llegado a aceptar lentamente el hecho de que, aunque no puedo cambiar el pasado, sí puedo controlar cómo permito que afecte mi futuro. Por supuesto, el apoyo y aliento de Seila han jugado un papel enorme en este proceso, y le estoy increíblemente agradecido por ayudarme a ver que soy digno de amor, respeto y felicidad. Recientemente, mi papá se casó con su novia, Didi. Fue una boda pequeña e íntima y, a pesar de todo lo que había ocurrido entre nosotros a lo largo de los años, decidí asistir al evento junto con Seila para mostrar nuestro apoyo y desearles lo mejor en este nuevo capítulo de sus vidas juntos. Me alegraba por mi papá y pensé que, tal vez, el hecho de estar casado ahora lo cambiaría para bien. Sin embargo, solo un mes después de casarse, mi papá me llamó, sonando desesperado. Había tomado algunas decisiones financieras malas y estaba teniendo problemas para llegar a fin de mes. Me contó cómo no había podido pagar la renta de su casa en los últimos 6 meses y ahora se enfrentaba a un desalojo. Me dijo que no podía contarle esto a su esposa, ya que eso causaría una pelea entre ellos. Lo primero que me pidió fue si podía cubrir su renta. Al escuchar esto, inmediatamente me negué, aunque tenía los medios para hacerlo. No quería convertirme en su salvavidas financiero, especialmente considerando nuestra complicada historia. Había trabajado mucho para construir la vida que tengo y no quería sentar un precedente en el que él pudiera recurrir a mí por dinero cada vez que algo saliera mal. Pero después de hablarlo con Seila, comencé a sentirme culpable. No podía sacarme de la cabeza la idea de que, tal vez, estaba siendo demasiado duro, que, a pesar de todo, él seguía siendo mi papá y quizás realmente necesitaba ayuda. Así que llamé a mi papá y le ofrecí un compromiso. Le dije que, aunque no estaba dispuesto a pagar su renta, le permitiría a él y a Didi quedarse conmigo temporalmente, ya que vivía solo en mi casa y tenía suficiente espacio para ambos. Les dije que podían quedarse en mi casa hasta que lograran ahorrar suficiente dinero para recuperarse y encontrar un nuevo lugar. No fue una decisión fácil, considerando todo lo que había pasado entre nosotros en el pasado, pero sentí que era lo correcto. Dejé en claro que este arreglo era temporal y que esperaba que él trabajara para ponerse de pie nuevamente. Mi papá se tomó un tiempo para pensar en mi oferta, pero finalmente me llamó de vuelta y aceptó el acuerdo. En un plazo de 2 semanas, se mudaron a mi casa y les preparé una habitación de invitados. El primer mes fue un periodo de ajuste para todos nosotros. Habían pasado años desde que viví con mi papá y ambos éramos personas muy diferentes ahora.
Ya no era el adolescente que tenía que soportar en silencio sus críticas, era un adulto con mi propia vida, hábitos y rutinas. Desafortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que sus viejos patrones resurgieran. Mi papá comenzó a hacer comentarios sobre mi estilo de vida y mis hábitos, como si nada hubiera cambiado. Ya fuera sobre la forma en que pasaba mi tiempo, la forma en que mantenía la casa o incluso la forma en que gestionaba mi día a día, siempre parecía tener algo que decir. Pero yo ya no era la misma persona de antes. Esta vez, no estaba dispuesto a dejar que tuviera ese tipo de poder sobre mí. Cada vez que empezaba a criticar o intentar controlar aspectos de mi vida, me mantenía firme y le decía que parara. Dejaba en claro que no tenía derecho a opinar sobre mis decisiones, especialmente mientras vivía bajo mi techo. No era grosero, pero era firme. No iba a dejar que él dictara cómo debía vivir mi vida, no más. Por supuesto, esto no le sentaba bien a su esposa, Didi. Una o dos veces hizo comentarios sobre cómo necesitaba respetar a mi papá. Me decía que él había sacrificado mucho. Simplemente negaba con la cabeza porque yo conocía la verdad sobre él, y era evidente que ella no sabía ni la mitad de las cosas por las que él me hizo pasar durante mi infancia. Sí respetaba a mi papá, pero no iba a permitir que me pisoteara ni dejara que menospreciara mis elecciones. Había pasado demasiado de mi vida tratando de complacer a mi papá a costa de mi propia felicidad y no estaba dispuesto a volver a ese patrón. Sin embargo, no era mi lugar decirle la verdad a Didi sobre mi papá, así que me quedaba callado cada vez que hacía esos comentarios. No valía la pena entrar en una discusión por eso. Sabía que vivir juntos sería un desafío, pero esperaba que con el tiempo todos pudiéramos encontrar una forma de coexistir sin demasiada fricción. Pero una noche, después de un día particularmente largo en el trabajo, llegué a casa y encontré a mi papá sentado en la sala viendo televisión con su esposa. La casa estaba hecha un desastre y había platos amontonados en la cocina. Le pregunté a mi papá por qué no había limpiado, ya que les había dicho repetidamente que debían hacer su parte en las tareas domésticas y ese era su día de limpieza. Él comenzó, en ese tono familiar que siempre me ponía los nervios de punta: eres un adulto hecho y derecho, a quien crié solo después de que tu mamá falleció. Deberías sentirte avergonzado por pedirme que trabaje más por ti a esta edad, puedes lavar los platos tú mismo. Me enfureció escuchar esas palabras, así que respondí diciendo, ¿sabes qué es realmente vergonzoso? El hecho de que estés sentado aquí en mi sofá, en mi casa, viendo mi tele, comiendo mi comida y dándome órdenes, cuando tú fuiste el que me rogó para vivir aquí gratis. Tú y tu esposa no han hecho nada para ayudarme todo este tiempo. ¿Adivina qué? Si no te apetece lavar los platos, entonces pueden hacer sus maletas e irse cuando quieran. Mi papá me miró, sorprendido por la fuerza de mi respuesta. Hubo un silencio tenso y, por un momento, pensé que podría levantarse y marcharse. Sin embargo, sabía que no tenía a dónde ir, así que me giré y salí de la habitación, cerrando la puerta de la cocina detrás de mí, con el corazón latiendo con una mezcla de enojo y frustración. A la mañana siguiente, bajé a la cocina y me encontré solo con Didi. Mi papá probablemente se había ido temprano al trabajo. Mientras me disponía a salir de la cocina, Didi me pidió hablar. No estaba completamente seguro de qué esperar, pero accedí a sentarme y escuchar. Con una expresión seria, Didi comenzó a decirme lo herido que estaba mi papá después de nuestra conversación de la noche anterior. Dijo que no tenía derecho a tratarlo de esa manera, especialmente considerando cuánto dinero supuestamente había gastado para ayudarme a comprar mi casa. Naturalmente, me sorprendí. Mi papá no me había dado ningún apoyo financiero desde que me fui a la universidad. Compré esta casa con mi propio dinero, ahorrado con mucho esfuerzo durante años. La afirmación de que él había contribuido significativamente a mi compra era completamente infundada. Le pedí a Didi que aclarara a qué se refería, y me explicó que mi papá le había dicho que había usado algunos de sus ahorros para ayudarme a comprar la casa. Fue como si se me prendiera un foco, y casi me resultó gracioso que esta fuera la historia que mi papá le había contado. Antes de que pudiera responder, Didi siguió insistiendo en que debía estar agradecido por la ayuda que supuestamente me había dado mi papá. Sentía que, dado sus problemas financieros, lo justo era que empezara a devolverle algo de ese dinero pagándole renta mientras se quedaban en mi casa, ya que esta básicamente era la casa de mi papá. Su argumento era que era lo menos que podía hacer, considerando los sacrificios financieros que mi papá supuestamente había hecho por mí. La miré y no pude evitarlo más, empecé a reírme. Toda la situación era tan absurda que no podía tomarla en serio. Cuando finalmente dejé de reír, le conté la verdad,
que yo era el verdadero dueño de la casa y que mi papá no había pagado ni un centavo. La expresión en su rostro fue invaluable. Era evidente que no tenía idea de que yo era el propietario y la vergüenza y enojo que sentía debieron haber sido abrumadores. Me preguntó si era cierto que mi papá nunca me había ayudado, y le conté cómo él ni siquiera tenía dinero para pagar su propia renta, así que mucho menos podía haberme ayudado a comprar una casa. Después de nuestra conversación, Didi debió de haber visto la verdad también, ya que no discutió mucho más. Sin embargo, poco después, empacó sus cosas y se fue de mi casa ese mismo día. No intenté detenerla, porque no era asunto mío. Más tarde, esa noche, cuando mi papá regresó a casa, llamó a Didi para preguntarle por qué sus cosas no estaban. Cuando se enteró de que le había contado la verdad sobre la propiedad de la casa, comenzó a culparme por no haber guardado el secreto. Me acusó de hacer que su esposa se sintiera incómoda y de sabotear deliberadamente su relación al revelar la verdad. Según él, debería haber sido más comprensivo y haber dejado que ella creyera en sus mentiras, ya que ahora él se sentía pequeño en comparación conmigo, como si, de alguna manera, fuera mi culpa que no pudiera costear su propio lugar. Era frustrante más allá de lo creíble. Le señalé que yo estaba ofreciendo mi casa para ayudarlos, y en lugar de gratitud, me estaban culpando por sus problemas. Mi papá parecía olvidar que no le debía nada y que el único culpable era él mismo. Era como si todos esos años en los que me había tratado como si yo fuera el problema volvieran de golpe, y ahora, incluso siendo adulto, intentaba hacerme el chivo expiatorio por algo que no era mi culpa. Pero él no escuchaba. En lugar de entender mi perspectiva, insistía en que debía llamar y disculparme con Didi, aclarando las cosas con una mentira y dejándole creer que él había ayudado de alguna manera en la compra de la casa. Le respondí que no iba a mentir por él a su esposa. Estaba agotado por la manipulación constante y la culpa, y había llegado a mi límite. Finalmente, le dije a mi papá que no podía soportar tenerlo más en mi casa, ya que sus constantes peleas conmigo estaban empezando a afectar mi salud mental. Le pedí que recogiera sus cosas y se fuera para el día siguiente. Fue una decisión que tomé con el corazón pesado, pero necesitaba establecer y mantener límites para proteger mi paz y cordura. Mi papá argumentó que no tenía a dónde ir y me pidió más tiempo, pero en ese momento, ya no me importaban sus excusas o su situación. Me mantuve firme en mi decisión y le hice mudarse a la mañana siguiente. Desde entonces, mi papá ha estado contactándome, quejándose de cómo arruiné su vida y su matrimonio, ya que Didi se niega a hablar con él. Sigue culpándome por cómo están las cosas con Didi y dice que un buen hijo nunca habría echado a sus padres. Actualización 1. Me alegra que todos comprendan cuánto trauma me ha causado mi papá a lo largo de los años. Muchas personas me han aconsejado contactar a Didi y contarle la verdad sobre mi infancia, ya que puede que ella no sea plenamente consciente de quién es realmente mi papá. Hasta ahora, he preferido mantenerme al margen de sus asuntos, pero creo que es importante que ella conozca la realidad, ya que él podría haberle mentido sobre otras cosas. Tengo planeado acercarme a ella y tener una conversación cara a cara. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última actualización. Finalmente tuve la oportunidad de sentarme con Didi y hablar de todo. Resulta que ella no tenía idea del tipo de infancia que tuve. Le compartí el peso de la culpa y el trauma emocional por el que pasé y cómo eso me afectó. Parecía sorprendida y admitió que mi papá había pintado un panorama completamente distinto, presentándose como un padre soltero que luchaba y que había sacrificado todo por su hijo. No pude evitar negar con la cabeza, incrédulo. Le conté historias de mi infancia y de cómo me culpaba constantemente por el fallecimiento de mi mamá. Ella expresó su simpatía y comprensión. Después, le expliqué cuánto trabajé durante la universidad para establecerme y la suerte que tuve de conseguir un trabajo bien remunerado, lo cual me permitió ahorrar dinero y mudarme a mi propio lugar. Le dije que por eso no me gustaba que mi papá intentara dictar algo en mi casa, ya que él nunca me dejó ser yo mismo mientras vivía en su hogar cuando era niño. Didi comprendió mi dolor. Luego, me reveló que mi papá en realidad había perdido todo su dinero debido al juego, y que no me lo había mencionado antes porque él sentía demasiada vergüenza y quería mantenerlo en secreto. Me explicó que, cuando mi papá sugirió mudarse a mi casa, ella se había negado rotundamente, no se sentía cómoda con la idea de mudarse conmigo, y supongo que por eso mi papá le mintió diciéndole que había contribuido económicamente a mi hogar, lo cual hizo que ella se sintiera menos culpable por aceptar la oferta de quedarse con nosotros. Sin embargo, más tarde, cuando descubrió por mí que sus afirmaciones sobre ayudar con mi casa eran completamente inventadas y solo otra táctica de manipulación para conseguir lo que quería, se sintió devastada.
Luego, me contó lo avergonzada que estaba por haberme pedido dinero de alquiler ese día. La tranquilicé y le aseguré que no era culpa suya, que toda la responsabilidad recaía en mi papá por sus mentiras. Al despedirnos, Didi mencionó que, después de nuestra conversación, planeaba tomarse un tiempo lejos de mi papá para reflexionar sobre su relación. Actualización 3. Hola a todos. Sé que no he actualizado nada aquí en los últimos 3 meses. He cortado completamente el contacto con mi papá desde que le pedí que se mudara. No ha sido una decisión fácil, pero es necesaria para mi salud mental y emocional. La última vez que hablamos, intentó culparme de nuevo por todo, pero ya no respondí. Simplemente lo bloqueé de inmediato. Desde entonces, debo admitir que me he sentido mucho mejor. El estrés y la manipulación han desaparecido, y estoy experimentando una sensación de alivio y claridad. Siento que finalmente he recuperado mi espacio y mi paz mental. Mi novia, Seila, ha sido increíblemente solidaria durante todo este proceso. Ha estado allí para mí, ofreciéndome consuelo y aliento, y ayudándome a procesar mis emociones. Su apoyo ha marcado una gran diferencia, y estoy realmente agradecido por ella. Con mi papá fuera de mi vida y Seila a mi lado, estoy encontrando poco a poco un nuevo sentido de estabilidad y felicidad. Me estoy concentrando en construir la vida que quiero, en perseguir mis metas y en disfrutar de los aspectos positivos de mi relación.